Hola, buenos días. Estamos en Cádiz, hoy es 23 de abril. Soy Irene Navarro, residente de tercer año del Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy hace 23 grados, 23 no, 23 de abril, 17 grados y viento de elevar. Y vamos a hablar sobre eritemas reactivos inflamatorios. Para ello me he basado en este capítulo del libro RUC. Y para empezar, pues bueno, los eritemas reactivos inflamatorios son un grupo de afecciones cutáneas que no necesariamente llevan un diagnóstico subyacente y que pueden presentar dificultades diagnósticas y terapéuticas, mientras que otras múltiples enfermedades de la piel con diagnóstico específico tienen una presentación anular, como la tiña corpori, el granuloma anular, la sarcoidosis anular. Pues este grupo de afecciones que vamos a hablar a continuación muchas veces son afecciones reactivas. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando del eritema multiforme. Clásicamente se hablaba de que había un espectro de gravedad que incluía tanto el eritema multiforme como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, siendo esto un espectro de más leve a más grave esta afección. Hoy en día, el paradigma actual considera que el eritema multiforme, tanto minor como major, pueden ser entidades independientes al síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, y que estas no van a progresar nunca a un eritema multiforme a una necrosis epidérmica tóxica. El eritema multiforme es una dermatitis citotóxica autolimitada pero potencialmente recurrente que está mediada por una hipersensibilidad celular secundaria a fármacos o infecciones. Normalmente aparecen las lesiones de forma abrupta, anulares, en diana, típica, con un predominio acrofacial. Existen dos formas. La forma más leve, minor, hay una afectación mucosa leve sin síntomas sistémicos, y la forma major tiene una afectación mucosa moderada grave y sí que va a presentar algunos síntomas sistémicos. El factor precipitante más frecuente es el virus del herpes simple, aunque también otro frecuente puede ser el Mycoplasma pneumoniae con una mayor afectación de mucositis, y los fármacos pueden desencadenarlo, pero es menos frecuente, normalmente son infecciones. Las lesiones pueden ser más o menos típicas, pero normalmente en el eritema multiforme son bastante típicas, son lesiones en diana. Normalmente el centro está formado por una pápula o una vesícula con un halo claro alrededor y un halo eritematoso circundante a las lesiones. Las lesiones pueden ser confluyentes en distintos tonos de color violáceo, y eso, normalmente lo que se ve es un predominio de las lesiones en la mucosa oral o nasal y en las manos, aunque también pueden diseminarse por el tronco. Por el contrario, o bueno, dentro de este grupo, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica se consideran la misma enfermedad, pero con distintos grados de gravedad. Esto va a depender del grado de despegamiento epidérmico. El síndrome de Stevens-Johnson tendrá menos del 10% de despegamiento epidérmico, la necrosis epidérmica tóxica tendrá más del 30% de despegamiento, y existe una forma solapada que entre un 10 y un 30% de despegamiento. Aquí sí, casi en el 100% de los casos, la etiología va a ser farmacológica. Los fármacos más frecuentes son los AINE, antibióticos, sobre todo la sulfona, la penicilina, los anticonvulsivantes y el aropurinol. En general, pues los fármacos que vemos también en otro tipo de toxicodermia. A veces existe alguna predisposición genética, pacientes con determinado HLA, pues se ha visto que pueden presentar estas reacciones con determinados fármacos. Y aquí lo que vamos a tener es una afectación mucocutánea con eritema y varios grados de despegamiento epidérmico. Aquí podemos ver un poco este esquema que dice un poco la diferencia entre todos los subtipos de estas afecciones. Quizás la duda más grande puede estar entre el eritema, entre distinguir un eritema multiforme major de un síndrome de Stevens-Johnson, ya que muchas veces las características clínicas se van a solapar. Para ello, pues bueno, recordar que en el eritema multiforme las lesiones suelen ser más típicas, más dianiformes, mientras que en el síndrome de Stevens-Johnson, pues sí que podemos ver estas lesiones en diana, pero normalmente son menos típicas. Las mucosas pueden estar afectadas en los dos, pero normalmente en el Stevens-Johnson van a ser más gruesas, y la afectación va a ser mayor, no solamente acrofacial, sino por todo el cuerpo. Aunque los dos pueden presentar síntomas sistémicos, normalmente en el eritema multiforme pues van a ser fiebre, astenia, artralgia, pero ya en el Stevens-Johnson podemos ver afectación hematológica, hepatitis, linfadenopatía, una afectación más grave.
El síndrome de Stevens-Johnson sí que puede progresar a necrolisis epidérmica tóxica y los factores desencadenantes, que en el Stevens-Johnson van a ser casi siempre fármacos, mientras que en el eritema multiforme van a ser más virus. Histológicamente lo que vamos a ver es una ortoqueratosis con un infiltrado liquenoide con queratinocitos necróticos y edema en la dermis. Los fármacos causantes, como hemos dicho, pues hay una amplia lista, normalmente antibióticos, antifúngicos, antirretrovirales, AINES, pero prácticamente cualquier fármaco tenemos que estar alerta si vemos este tipo de reacción, incluso fármacos tópicos. Y a raíz de esto, pues bueno, voy a presentar un caso clínico reciente de nuestro servicio, una mujer de 57 años sin alergia medicamentosa, como antecedente únicamente tenía hipertensión y glaucoma, y su tratamiento habitual pues, era el bisoprolol y un colirio de timolol con dorzolamida. Acudió a urgencias por lesiones de inicio en la zona periocular y en la boca, que empeoraron y tenían una extensión progresiva al resto del cuerpo con dolor asociado, sin fiebre ni otra sintomatología general. Lo que se veía era esta erosión en la mucosa labial, estas lesiones bastante típicas, vesiculosas, con el halo eritematoso alrededor, en las manos, y lo más grave en esta paciente pues, fue el cuadro en el resto del cuerpo, que sobre todo afectaba pues, a nivel del tronco, donde vemos estas ampollas que progresaban a despegamiento epidérmico, y en toda la espalda también con despegamiento epidérmico, y a nivel de piernas, lesiones pues que aquí sí que pueden ser más o menos típicas. La diagnosticamos de forma clínica de un síndrome de solapamiento Stevens-Johnson-Synet, ya que el grado de rotura era entre un 10 y un 30%, y ante este cuadro pues la ingresamos en dermatología y pensamos en retirar el fármaco responsable, pero claro, aquí era la duda, porque únicamente la paciente tomaba bisoprolol y el colirio de timolol, pero revisando la ficha técnica de este colirio, pues sí que se ha visto que puede producir en un efecto adverso raro tanto síndrome de Stevens-Johnson como necrolisis epidérmica tóxica, así que se suspendió el colirio. Se realizó una biopsia cutánea que confirmó el diagnóstico y realizamos tanto escalas de gravedad como valoración oftalmológica descartándose afectación ocular. El estudio analítico destacó citopenias, también tenía ferritina y dímero D elevados, que también la paciente tuvo una infección por coronavirus reciente, pero bueno, también puede ser como parámetro inflamatorio de la propia actividad del Stevens-Johnson. Y también pues, tenía su serología de COVID positiva. El resto de estudios, incluyendo serología, procalcitonina, lactato y demás, pues fue normal. También realizamos inmunofenotipo, PCR de las lesiones cutáneas que hicimos de herpes, varicela zóster, incluso de COVID. La mucosa oral no se detectó virus herpes simple, nunca hubo hemocultivos positivos y los exudados fueron de flora cutánea. El manejo fue mediante, como hemos dicho, ingreso. Pusimos un aislamiento de contacto con toma de cultivos cada 48 horas para evitar que se infectaran las lesiones y soporte hemodinámico. Y se trató a esta paciente con etanercept de 50 miligramos en dosis única subcutánea por su efecto antirrotura epidérmica, prednisona oral de 30 miligramos en pauta descendente, ciclosporina a dosis de 5 miligramos kilo día y inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos kilos repartidos en 5 días. También se realizaron curas diarias con permanganato potásico y mupirocina pomada, evitando apósitos y usando tulgraso sobre el despegamiento. El resultado fue muy bueno. Esta es la paciente al alta, donde se ve un gran recambio epidérmico sin nuevas lesiones y este despegamiento residual. La paciente, eso también a nivel de mano. Y bueno, ya paso a la siguiente entidad, ya me voy a extender menos en cada caso. El eritema anular centrífugo es un eritema figurado que se caracteriza por placas eritematosas policíclicas anulares con descamación, que pueden presentar descamación tras el borde que avanza. Normalmente empiezan como pápulas induradas y van progresando formando un anillo aclarándose la zona central. Va a afectar sobre todo a la raíz de miembro y muslo, y pueden ser tanto estáticas como expandirse, aclarándose esta lesión en la zona central y produciéndose a veces morfología arciforme. Tenemos distintos tipos, las lesiones pueden tener un componente más profundo, más dérmico, donde no vamos a ver apenas descamación y van a estar el borde más
más sobrelevado, o bien presentarse como más componente macular, pero con este collarete descamativo en periferia, formando como un raíl de tren. Es una afección rara, normalmente un caso cada 100.000 habitantes, y siempre se ha dicho que va a ser reactivo a otras asociaciones, aunque muchas veces, por más que busquemos, pues tampoco vemos la causa. Muchas veces es idiopático, también se ha relacionado con infecciones tanto por bacterias, virus, hongos, fármacos, afectaciones endocrinas, neoplasia o miscelánea. Aunque es cierto que muchas de las afecciones más frecuentes puede ser porque se confunda la presentación clínica, ya que, por ejemplo, lo que más se ha visto que se asocia es la infección por dermatofito, y es verdad que la tiña, al tener esta morfología anular, pues muchas veces se puede confundir con las lesiones. Histológicamente va a ser inespecífico, pero lo que va a ser más característico va a ser este infiltrado en manga perivascular alrededor de los vasos de la dermis, y dependiendo de las características, pues a veces puede haber compromiso epidérmico con esponjiosis y paraqueratosis. El tratamiento va a ser, si la hay, identificar la causa subyacente y tratarla, y pues podemos hacer tratamiento tópico con fototerapia o hidroxicloroquina. El eritema anular de la infancia, existen dudas de si es una entidad independiente o si realmente es un eritema anular centrífugo que va a ocurrir en la infancia. La morfología clínica va a ser prácticamente igual que el eritema anular centrífugo, pero normalmente no vamos a ver casi ninguna asociación. Las lesiones pues prácticamente son iguales, en placas que van con morfología anular, va a ser autolimitado y va a ser predominantemente en cara, tronco y miembros proximales. Las lesiones individuales duran varios días, pero puede haber patrón cíclico que aparezcan nuevas lesiones cada varias semanas, y va a ser típico de la infancia y de la adolescencia. Aquí la importancia va a ser pues, hacer el diagnóstico diferencial con otras afecciones anulares de la infancia, como puede ser un lupus neonatal o otra entidad. Y el manejo, pues eso, va a ser descartar infección asociada, usar corticoides tópicos o inhibidores de la calcinurina tópicos, pero normalmente, como decimos, es autorresolutivo. El eritema giratum repens es un eritema figurado raro que consiste en bandas de piel eritematosas, palpables, concéntricas y móviles, en que van a adquirir un aspecto como en vetas de madero. A veces puede haber collarete descamativo, y lo característico va a ser que las lesiones se van a mover cada día. Esto se ha descrito originalmente asociado a malignidad en un 80% de los casos, aunque más recientemente se ha descrito que puede existir también esta entidad sin tumor asociado, muchas veces con otras enfermedades o fármacos. Estas son las características clínicas, que son pues estas lesiones anulares o policíclicas que van a ser de forma concéntrica y que se van a mover día tras día. La verdad que las lesiones son muy características y pueden presentar diferentes morfologías, a veces más concéntricas, a veces hay más espacios de piel sana entre unas lesiones y otras. Aquí lo característico va a ser verlo en pacientes en la séptima década de la vida, más frecuente en varones y en raza caucásica. Casi siempre la causa es una neoplasia, por lo que hay que hacer una investigación subyacente. Lo más frecuente es el cáncer de pulmón, aunque también se puede ver en otros tumores como esófago, mama, etc. Y como decimos, también existen algunos casos que se han descrito tanto con enfermedades cutáneas como la pitiriasis rubra pilaris, la psoriasis, la histiosis, como con enfermedades del tejido conectivo. El diagnóstico diferencial va a haber que hacerlo con lupus eritematoso, y bueno, es verdad que hay casos de esta entidad que realmente se presentan de una forma clínica similar, pero luego la histología nos da el diagnóstico de otra causa, como hay casos descritos de eritrokeratodermia variabilis que se presentan clínicamente similar, o micosis fungoide, o urticaria vasculitis o dermatosis neutrofílica. Con lo cual, pues bueno, la histología, aunque no es diagnóstica, pero sí que va a ser importante para descartar otras causas subyacentes. Normalmente, si se trata el tumor, desaparece esta afección. Ya el eritema marginado es la manifestación cutánea de la fiebre reumática, hoy en día muy raro, pero normalmente secundario a una infección estreptocócica del grupo A beta hemolítico, también en relación a sitacosis, que es una enfermedad que transmiten las aves, más frecuente en la infancia por la fiebre reumática, y clínicamente va a ser una erupción anular policíclica eritematosa migratoria, y a veces puede haber asociado un nódulo subcutáneo. Forma parte de los criterios diagnósticos para la fiebre reumática, que son los siguientes:
que para hacer el diagnóstico pues, necesitamos 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores. Dentro de los criterios mayores pues está la carditis, normalmente lo que vamos a ver va a ser insuficiencia mitral o aórtica, la poliartritis migratoria, corea con espasmos de grupos musculares, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos indoloros sobre las articulaciones. Y los criterios menores pues, son más inespecíficos, la fiebre, artralgia, la fiebre reumática o enfermedad cardíaca reumática previa, los aumentos de redactantes de fase aguda o el intervalo PR alargado. Y clínicamente pues, se parece mucho al resto de lesiones, pues lesiones anulares, lo característico va a ser que sean evanescentes y desaparecen muchas veces en horas, lo cual pues, nos puede confundir con una urticaria. Histológicamente, también, como decimos, inespecífico, pero lo más típico va a ser un infiltrado perivascular, polimorfo de neutrófilos y células mononucleares en dermis papilar. Y a veces podemos ver restos nucleares y leucocitoclastia, aunque rara vez vamos a ver vasculitis. El tratamiento va a ser pues, el de la fiebre reumática, AINE o antibióticos como penicilina o eritromicina. Y ya creo que por último, el eritema necrolítico migratorio es una erupción cutánea paraneoplásica que se asocia sobre todo a tumores pancreáticos de la célula alfa, los conocidos glucagonomas. La erupción muchas veces va a preceder al diagnóstico y, aunque lo más característico son los tumores pancreáticos, también puede darse en el contexto de otras neoplasias endocrinas múltiples o tumores secretores de glucagón, que también pueden ser tumores bronquiales o nasofaringeos. También se ha descrito, no siempre en relación a estos tumores, sino a veces en relación con insuficiencia pancreática, celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, cirrosis o otros tumores no pancreáticos, así como síndrome mielodisplásico. La incidencia va a ser muy rara, muy baja. La edad media del diagnóstico suelen ser en torno a los 53 años y no hay un predominio claro de sexo. No se sabe muy bien por qué ocurre, pero se postula que puede ser por una deficiencia de aminoácidos, por los altos niveles de glucagón o por malabsorción o pérdida intestinal de estos aminoácidos. A veces puede haber también déficit de ácidos grasos esenciales y zinc, aunque la respuesta a la suplementación con estos ácidos grasos o zinc no siempre responden bien. Lo que sí responde siempre es la resolución tras la extirpación del tumor. La clínica va a asociar síntomas generales como pérdida de peso, por la secreción de glucagón, anemia, intolerancia a la glucosa, diarrea, trombosis venosa también es frecuente y a veces puede haber tanto afectación psiquiátrica como neurológica con ataxia o hiperreflexia. Normalmente va a comenzar a nivel de ingle, nalga o zona genital. Esto va a ser lo más característico. Y posteriormente, aunque empieza de forma macular, va a evolucionar a lesiones más anulares, de eritema anular con un borde descamativo o erosivo. Aunque también existe una variante donde el predominio, en lugar de ser en la zona genital, ingle, nalga, va a ser acral. Lo típico pues, son estas lesiones que comienzan a nivel de mácula, pápula, a nivel de ingle, zona genital, y que poco a poco pues, van progresando hacia una morfología más anular. El diagnóstico pues, va a ser analítico con niveles de glucagón, la biopsia cutánea, ecografía abdominal, TAC, PET-TAC, aunque una de las pruebas diagnósticas más específicas es el osteoscan, que es una tomografía de emisión de positrones con osteótrido marcado. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen donde se ve una captación a nivel hepático y demás. Histológicamente, lo característico va a ser la paraqueratosis con pérdida de la capa granulosa. Vamos a ver necrosis y separación de la capa granulosa con degeneración vacuolar de los queratinocitos, disqueratosis y un infiltrado perivascular superficial linfohistocitario, podemos ver ahí. El pronóstico, pues normalmente cuando aparece el eritema necrolítico migratorio ya estamos en fase de enfermedades metastásicas. Así que el pronóstico va a ser variable, pero normalmente los cambios cutáneos se van a resolver tras la excisión completa del tumor y siguiendo el tratamiento con osteótrido, que son análogos de la somatostatina. Entonces, el tratamiento de primera línea va a ser la cirugía, que como decimos, rara vez va a ser curativa porque muchas veces ya están en fase metastásica. Los análogos de la somatostatina, que no influyen en el crecimiento del tumor, pero sí que pueden dar un buen control de síntomas al inhibir la secreción de glucagón. Y luego, pues, tratamiento con quimioterapia. También existe una radioterapia radionuclídica de osteótrido también
radioactivo que va dirigida a las células del páncreas, embolización de la metástasis hepática, y también hay estudios con everolimus o inhibidores de tirosina quinasa. Muchas veces la respuesta con cirugía y análogo de la somatostatina es muy buena, como en este caso del paciente que se removió, se extirpó el tumor y se trató con osteótrido con buena resolución de la lesión. Y bueno, ya para terminar, pues recordar eso, que existen múltiples entidades en dermatología que van a tener una morfología anular o arciforme, y que muchas veces, más que cualquier otra prueba complementaria, lo que más nos va a dar el diagnóstico va a ser una análisis detallada y una exploración física para orientar el diagnóstico. Así que muchas gracias, me despido con el lago de Zahara.